El llanto era tan débil que casi no lo oyó por encima del rugido de la tormenta. Bajo las embravecidas aguas de las cascadas, una diminuta criatura se aferraba a una raíz a pocos segundos de ser arrastrada hacia la oscuridad. Jackson Steele, un marine destrozado al que ya no le quedaba nada por lo que vivir, se sumergió en el barro no para salvar a un perro, sino porque se negaba a dejar que muriera otra alma bajo su responsabilidad. No sabía que el cachorro tembloroso que sacó del río se convertiría algún día en un héroe de guerra. No sabía que al salvar esa pequeña vida, en realidad estaba salvando la suya propia. Así comenzó la leyenda de Gunner. Antes de empezar, dime desde dónde nos ves. Escribe tu país en los comentarios. Y si crees que incluso la vida más pequeña merece una oportunidad, dale al botón de suscribirse, porque esta historia te llegará al alma. La lluvia en las montañas Cascade no caía, martilleaba. Era una fuerza implacable que buscaba arrancar la corteza de los pinos y lavar la tierra de los huesos de la tierra. En lo alto de los picos escarpados del estado de Washington, donde el mundo civilizado se desvanecía en un recuerdo de niebla gris y altos abetos de Douglas, la tormenta no era solo el clima, era un enemigo. Jackson Iron Steel estaba de pie en el porche de su pequeña cabaña de madera, observando el diluvio. Era un hombre tallado en el mismo granito que las montañas que tenía detrás. A sus 55 años, llevaba consigo un silencio más fuerte que los truenos que retumbaban en el valle. Su rostro era un mapa de años duros, surcado por el sol y la tristeza, con un corte de pelo grisáceo que se negaba a rendirse a la moda de la época. Sus ojos, del color del acero, se entrecerraron contra el viento. Llevaba una camisa de franela descolorida que había visto mejores décadas y unas pesadas botas de trabajo que ahora estaban cubiertas de barro. No debería estar fuera. La radio de su camioneta había advertido de riadas repentinas, de ríos que se desbordaban, de la naturaleza reclamando su territorio. Pero la contraventana de la ventana oeste golpeaba contra los troncos, un rítmico latido de madera que lo volvía loco. Bajó del porche. Inmediatamente, un dolor le recorrió la pierna izquierda. Un agudo y ardiente alambre de agonía que iba desde el tobillo hasta la cadera. Era un viejo compañero. Ese dolor era la metralla de una bomba en la carretera de Fallujah. Un recuerdo de una guerra que había terminado sobre el papel, pero que nunca había terminado del todo en su cabeza. Apretó los dientes, ignorando la cojera que intentaba ralentizarlo, y volvió a colocar la contraventana suelta en su sitio. El viento aullaba, desgarrando su ropa, tratando de empujarlo hacia el barro. «Aguanta, Marine», murmuró para sí mismo, pero sus palabras se perdieron en el vendaval. Una vez que la contraventana estuvo bien sujeta, se retiró al interior y cerró con llave la pesada puerta de roble para protegerse de la noche. La cabaña era cálida y olía a humo de cedro y papel viejo. Era espartana, limpia hasta el punto de la obsesión. No había fotos familiares sobre la repisa de la chimenea, ni adornos recogidos en vacaciones. En cambio, sobre una mesita en la esquina, había una bandera estadounidense doblada y enmarcada en un marco triangular de madera. El cristal estaba impecable. Junto a ella había una fila de botellas ámbar, algunas llenas, otras vacías. Jackson se acercó a la mesa. No miró la bandera. Mirarla le traía de vuelta el ruido, las hélices del helicóptero, los gritos, el olor a aceite quemado. En su lugar, cogió una botella de bourbon, se sirvió un vaso con mano firme. No bebía para disfrutar. Bebía para bajar el volumen de los recuerdos. Bebía para ahogar los sonidos fantasma de la batalla y poder oír el sonido real de la lluvia. Se sentó en su sillón de cuero. El cuero estaba agrietado y desgastado por la forma de su cuerpo. Cogió un trapo y empezó a limpiar su rifle. Ya estaba limpio. Siempre estaba limpio. Pero el movimiento era relajante. Desmontar, limpiar, engrasar, volver a montar. Un ritual de orden en un mundo caótico. La tormenta exterior se intensificó. El rugido del viento se convirtió en un chillido. Y entonces, atravesando la cacofonía como un cuchillo, lo oyó. Era débil. Un sonido agudo y desesperado. Jackson se quedó paralizado. Su mano se cernió sobre el cerrojo de su rifle. Escuchó. El viento
La lluvia, los truenos y luego otra vez. Yelp, yelp. No era un coyote, no era un pájaro. Era el sonido de algo pequeño, algo aterrorizado y algo moribundo. La mayoría de los hombres se habrían servido otra copa. La mayoría de los hombres habrían subido el volumen de la radio o echado un leño al fuego y se habrían dicho a sí mismos que solo era el viento jugando una mala pasada. Pero Jackson Steele no era como la mayoría de los hombres. Dejó el vaso sobre la mesa, sin tocar el bourbon. Se levantó, con el dolor en la rodilla protestando violentamente. Se acercó a la ventana y miró hacia el vacío negro y arremolinado. El sonido provenía de la cresta, cerca del arroyo. El arroyo que normalmente era un murmullo tranquilo. Esta noche sabía que sería un monstruo. No es mi problema, susurró. Volvió a mirar hacia el fuego. Miró la botella. Luego sus ojos se desviaron hacia la bandera doblada en la esquina. El triángulo de estrellas azules y blancas parecía mirarlo fijamente. Un juicio silencioso. Ser fidelis, siempre fiel, no era solo un lema, era un código escrito en su ADN. No importaba si se trataba de un hombre, un niño o una bestia. Si oías un grito de auxilio, respondías. Maldita sea. Siseó. Cogió su pesado impermeable, su linterna y el cuchillo Cobar que colgaba junto a la puerta. 18 centímetros de acero al carbono con mango de cuero apilado. Otra reliquia del núcleo. Empujó la puerta y la tormenta lo golpeó como un golpe físico. Se movió tan rápido como le permitía su pierna mala, deslizándose por el terraplén embarrado hacia el sonido del agua que corría. El haz de luz de su linterna atravesaba la lluvia, iluminando rayos plateados de agua que parecían agujas cayendo. El arroyo se había transformado. Ya no era un arroyo, era una violencia marrón y agitada que desgarraba la tierra, arrancaba arbustos y aplastaba rocas con el sonido de huesos rompiéndose. Escudriñó el agua. ¿Dónde estás?, gritó con voz ronca. ¡Whymper! Dirigió la luz hacia la izquierda, cerca de una curva donde la erosión había dejado al descubierto las raíces de un viejo roble. Allí, atrapada en una maraña de raíces expuestas, medio sumergida en el barro helado, había una pequeña forma negra. Era un cachorro, probablemente de no más de unas pocas semanas. Se aferraba a una raíz resbaladiza, con sus diminutas garras desesperadas. El agua subía rápidamente, llegando hasta su barbilla. Tenía el pelaje enmarañado con arcilla, los ojos muy abiertos y llenos de terror. Temblaba tan fuerte que creaba ondas en el barro a su alrededor. Parecía un cruce de pastor alemán, tal vez, o simplemente un cachorro de lobo perdido en el mundo equivocado. No importaba. Estaba solo. Se estaba ahogando. Jackson no pensó. El cálculo se produjo en su cuerpo, no en su cerebro. Evaluar la amenaza, evaluar el terreno, ejecutar. Pisó la orilla fangosa. El suelo cedió inmediatamente, se deslizó metro y medio, su rodilla lesionada se torció y una oleada de náuseas le recorrió el estómago. Gruñó, pero clavó las botas en el suelo. Estaba a 3 metros del cachorro. El agua subía. Una pared de lodo marrón empujaba contra la orilla, amenazando con socavar el árbol al que se aferraba el perro. ¡Aguanta!, rugió Jackson. Se tumbó boca abajo en el barro, avanzando poco a poco. La lluvia le cegaba. El frío era instantáneo y paralizante, empapándole la ropa. Buscando su centro, extendió la mano. Sus dedos rozaron el pelaje mojado. El cachorro soltó un grito, un sonido de pura desesperación. «¡Te tengo!», gruñó Jackson escupiendo barro. «¡Te tengo, soldado! ¡No me falles!». Se lanzó hacia adelante y agarró al cachorro por el cuello. En ese preciso momento, la presa de escombros río arriba se rompió. Una oleada de agua, cargada de troncos y rocas, se estrelló contra la orilla. La tierra bajo Jackson se disolvió. Sintió que caía. La gravedad y el agua se confabularon para arrastrarlo a la oscura y agitada garganta del arroyo. Se deslizaba hacia la corriente. El agua le agarró las piernas y lo arrastró hacia abajo con el peso de un tren de mercancías. Tenía al cachorro en la mano izquierda, sosteniéndolo en alto contra su pecho. Tenía una oportunidad. Un segundo antes de que la corriente los arrastrara a ambos
y los estrellara contra las rocas río abajo. Su mano derecha se dirigió a su cinturón. Desenvainó el kahar con un grito primitivo que le desgarró la garganta. Clavó el cuchillo en la orilla arcillosa por encima de su cabeza. Golpe sordo. El acero se hundió profundamente en la tierra llena de raíces. Su brazo se sacudió violentamente cuando el peso de su cuerpo, el peso del agua y el peso del cachorro quedaron suspendidos de esa única hoja. La articulación de su hombro crujió, gritando en señal de protesta. Quedó colgado allí, suspendido sobre la muerte. El agua rugía por encima de su cintura, fría como la tumba. Miró hacia arriba, al mango del cuchillo. Aguantaba. Miró hacia abajo, al cachorro. La pequeña criatura estaba apretada contra su chaqueta táctica, temblando violentamente, con el hocico enterrado en su cuello. Había dejado de llorar. Sabía, con un instinto tan antiguo como el tiempo, que su vida estaba ahora totalmente en manos de ese gigante grande y tembloroso. «Hoy no», jadeó Jackson entre dientes apretados. «No mientras yo esté aquí, reuniendo fuerzas que no sabía que le quedaban. Fuerza que provenía de años de cargar mochilas y transportar a hermanos caídos». Tiró. Se arrastró centímetro a centímetro en un esfuerzo agonizante. Pateó con sus botas el barro que se disolvía, buscando apoyo en una piedra, una raíz, cualquier cosa. Llegó a la cima del terraplén. Rodó sobre tierra firme, con la hierba húmeda empapándole la cara. No se detuvo. Se arrastró otros 3 metros lejos del agua hambrienta hasta que se derrumbó bajo el refugio de los pinos. Se quedó allí tumbado de espaldas, con la lluvia lavándole el barro de la cara. Su pecho se agitaba como un fuelle. Sentía la pierna como si estuviera en llamas. Le dolía el hombro, pero sobre su pecho, subiendo y bajando con su propia respiración, había un pequeño peso cálido. Jackson abrió un ojo. El cachorro levantó la cabeza. Era un desastre de pelo negro y barro. Pero 2 ojos, oscuros e inteligentes, lo miraban fijamente. Ya no había miedo en ellos, solo una pregunta profunda y silenciosa. Jackson extendió una mano temblorosa y le quitó un trozo de barro de la oreja al perro. «Estás hecho un desastre, recluta», susurró Jackson con voz quebrada. El cachorro le lamió la barbilla. Un lametón áspero y vacilante. Jackson Steele cerró los ojos. La lluvia se mezclaba con la única lágrima caliente que se escapaba por el rabillo de su ojo. Yacía allí, en medio de la tormenta, maltrecho, sangrando y exhausto. Pero, por primera vez en 5 años, el silencio dentro de su cabeza había desaparecido. Lo había sustituido el latido rítmico y constante de un segundo corazón contra el suyo. Envolvió con su gran mano callosa el lomo del cachorro, protegiéndolo del viento. «Vamos a casa», dijo. La tormenta amainó justo antes del amanecer, dejando el mundo fuera de la cabaña limpio y silencioso. La escena se alzaba sobre las cascadas, pintando los pinos mojados y los tonos de un verde brillante y nítido. Pero dentro de la cabaña, el aire estaba cargado con el olor a perro mojado y café viejo. Jackson Steele estaba sentado en el suelo de su cocina, con una toalla en la mano. El cachorro estaba delante de él, sobre el linoleum, temblando ligeramente, ya no por el frío, sino por la extraña sensación de estar vivo. Ahora que el barro se había lavado, Jackson podía ver lo que realmente había sacado del arroyo. El perro era sin duda un pastor alemán, quizás mezclado con algo más pesado, algo más ancho de pecho, como un Malinois. Su pelaje era negro como el carbón, con manchas de color caoba bruñido en las patas y la cara. Sus patas eran enormes y torpes, lo que prometía que se convertiría en un gigante. Pero fueron los ojos los que detuvieron la mano de Jackson en seco. No eran los ojos lechosos y desenfocados de un cachorro normal. Eran ámbar, agudos y sorprendentemente inteligentes. No vagaban por la habitación en busca de juguetes o golosinas. Estaban fijos en la cara de Jackson, siguiendo cada una de sus microexpresiones. «Eres una cosita fea, ¿verdad?», murmuró Jackson. Aunque no había rencor en sus palabras, el cachorro se sentó. No se tumbó, se sentó con la espalda recta, las orejas tan erguidas como le permitía su edad, esperando.
Necesitas un nombre, dijo Jackson. No puedo seguir llamándote recluta. Repasó una lista en su cabeza. Lucky? No. Demasiado cliché. Bear, demasiado suave. Shadow, demasiado común. Observó la intensa concentración del perro. Parecía cargado de energía potencial, como una bala en la recámara esperando el percutor. Gunner, dijo Jackson en voz baja. El cachorro ladeó la cabeza solo unos milímetros. Gunner, repitió Jackson, esta vez con más firmeza. Así te llamarás, sargento Gunner, si te portas bien. Soldado Gunner, si me muerdes las botas. Gunner soltó un breve y agudo suspiro por la nariz, como si aceptara el nombramiento. Jackson se levantó y su rodilla crujió ruidosamente en la silenciosa habitación. Se dirigió al fregadero para llenar un cuenco de agua. Mientras se movía, oyó el clic, clic, clic de las garras sobre el suelo. Se detuvo. El clic se detuvo. Se movió. El clic se reanudó. Gunner estaba justo a su izquierda, moviéndose en perfecta sincronía. Jackson miró hacia abajo. Tienes buena formación, chico. Dejó el cuenco con agua y Gunner bebió. Pero incluso entonces se detenía cada pocos segundos para mirar hacia arriba, comprobando el perímetro, comprobando a Jackson. Jackson se volvió hacia la encimera. Su mano se dirigió automáticamente a la botella de bourbon que había abierto la noche anterior. Era un reflejo tan natural como respirar. El dolor matutino empezaba a aparecer. El sordo latido en sus articulaciones, el agudo estancamiento en su cabeza que normalmente requería un amortiguador líquido. Descorchó la botella. El olor del alcohol se esparció, familiar y reconfortante. Entonces sintió que lo observaban. Bajó la mirada. Gunner estaba sentado de nuevo, mirándolo. No había juicio en los ojos de un animal. Jackson sabía que los animales no entendían la adicción ni la tristeza. Pero había expectativa. Esta criatura dependía de él. Si Jackson se desmayaba al mediodía, ¿quién alimentaría al perro? Si el arroyo volvía a crecer, ¿quién lo llevaría? Un líder lidera con el ejemplo, susurró Jackson a la habitación vacía. Eso es lo que dice el manual. Miró el líquido ámbar, luego el fregadero. Con mano firme, inclinó la botella. El bourbon se derramó, girando por el desagüe, un río marrón de dinero desperdiciado y olvido perdido. El olor llenó la cocina, dominando el aroma a pino. Jackson observó hasta que cayó la última gota. Luego enjuagó la botella y la tiró al contenedor de reciclaje con un último sonido hueco. Nuevas órdenes, dijo Jackson con voz áspera. Ahora llevamos un barco sin alcohol. ¿Entendido? Gunner ladró una vez, un breve sonido afirmativo. Durante las 2 semanas siguientes, la cabaña se transformó de una cueva de ermitaño en un campo de entrenamiento. Jackson no sabía cómo criar una mascota. Sabía cómo entrenar soldados. No compró juguetes chirriantes ni camas mullidas. Compró un collar de cuero resistente y una correa larga. No le enseñó a sentarse, quedarse quieto o darse la vuelta. Gunner, informe de situación, decía Jackson cuando salían al porche. El perro aprendió rápidamente que eso significaba examinar el entorno. Gunner se quedaba rígido, con las orejas girando como antenas de radar, olfateando el viento, buscando movimientos entre los árboles. «Gunner, quieto», ordenaba Jackson antes de dejar el cuenco de comida. La mayoría de los cachorros se abalanzaban gimiendo, arañando las croquetas. Gunner se quedaba paralizado, con el cuerpo temblando por el esfuerzo de contenerse y la baba acumulándose en la boca. Pero no movía ni un músculo hasta que Jackson le daba la orden de liberación. Adelante. Era antinatural, pensaba Jackson. A veces, el perro se recuperaba del casi ahogamiento con una resistencia que resultaba casi aterradora. Creció rápidamente, alimentado con carne de venado rica en proteínas que Jackson compraba a un cazador local. Su pecho se ensanchó y su torpe andar de cachorro se suavizó hasta convertirse en un trote depredador. Pero el comportamiento más extraño se producía por la noche. Jackson había apilado unas mantas de lana viejas cerca de la chimenea, el lugar más cálido de la cabaña, que tenía muchas corrientes de aire. «Acuéstate», ordenó Jackson. La tercera noche, Gunner rodeó las mantas,
La solisqueó y se tumbó. Pero en cuanto Jackson apagó las luces y se dirigió a su dormitorio, oyó que el perro se movía. Cuando Jackson fue a ver 5 minutos más tarde, Gunner no estaba junto al fuego. Estaba tumbado en el umbral de la puerta principal, con el hocico pegado a la rendija de la parte inferior, mirando hacia afuera. ¿Estás vigilando el perímetro?, preguntó Jackson, iluminando con su linterna la silueta negra. Gunner levantó la cabeza, parpadeando ante el haz de luz, pero no se movió. Soltó un bufido sordo. «Yo estoy de guardia, señor». «Bien», murmuró Jackson, retirándose a su habitación. «Como quieras». Pero esa noche, por primera vez en años, Jackson durmió sin comprobar 3 veces los cerrojos de las ventanas. Sabía con una certeza que desafiaba la lógica que nada atravesaría esa puerta sin pasar primero por Gunner. Sin embargo, los demonios no siempre venían de fuera. A veces ya estaban en la habitación. Ocurrió 3 semanas después de la tormenta. La noche era húmeda, cargada por la presión de otro frente bajo que se acercaba. El aire se sentía espeso, como el aire en la selva o el desierto antes de un ataque con morteros. Jackson daba vueltas en la cama, con las sábanas enredadas alrededor de sus piernas como cables de trampa. Entonces lo invadió el sueño. Ya no estaba en Washington. Estaba de vuelta en el Humbe. La arena estaba por todas partes, arenosa entre sus dientes. El sol era cegador. IED, lado izquierdo, lado izquierdo. Miller gritaba. La explosión no hizo ruido en el sueño, solo tuvo fuerza. Levantó el mundo y lo estrelló de lado. El olor a goma quemada. El sabor a sangre cobriza. Jackson intentaba ahogar su rifle, pero no tenía manos. No, tenía manos, pero estaban cubiertas de aceite. No podía agarrar nada. «Hombre caído, necesitamos un médico». Las sombras se movían entre el humo. Venían a por él. No podía mover las piernas. Estaba atrapado en el metal ardiente. «¡No!», gritó Jackson en el mundo real, golpeando el colchón. «¡Atrás! ¡Atrás!». Su cuerpo se convulsionó. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado, tan rápido que le dolía. Estaba hiperventilando, buscando aire que parecía humo. Se estaba ahogando de nuevo, no en agua, sino en pánico. La puerta de su dormitorio se abrió de golpe. Jackson no lo oyó. Seguía en Fallujah, agitó el brazo y tiró la lámpara de la mesilla al suelo con un estruendo. Entonces, algo pesado le golpeó. No era un ataque. Era pesado, sólido y cálido. Gunner había saltado a la cama. El perro no ladró. Un ladrido podría haber sido interpretado como una agresión por una mente confusa y violenta. En cambio, Gunner hizo algo que nunca le habían enseñado. Se subió al pecho agitado de Jackson. Colocó sus pesadas patas delanteras sobre los hombros de Jackson, inmovilizándolo, no con violencia, sino con una fuerza que lo mantenía en el suelo. Apoyó todo el peso de su cuerpo a lo largo del torso de Jackson. Jackson jadeó. La presión expulsó el aire de sus pulmones, rompiendo el ritmo de su pánico. Abrió los ojos, desorbitados y sin ver nada, mirando fijamente a la oscuridad. Sintió algo áspero y húmedo en la mejilla. Gunner lo estaba lamiendo. Largas, constantes y rítmicas lamidas desde la mandíbula hasta la sien, una y otra vez. No era una lamida juguetona. Era un intento frenético y decidido de limpiar la angustia. Gunner emitió un sonido grave y vibrante en lo profundo de su garganta que resonó contra el pecho de Jackson. «Estoy aquí. Estás aquí. Estamos a salvo». La realidad de la lengua áspera rompió la alucinación de la arena. El olor a perro mojado sustituyó al olor a gasóleo quemado. El peso sobre su pecho lo ancló a la tierra, impidiéndole flotar hacia la pesadilla. La mano de Jackson se levantó rápidamente y agarró el pelaje del perro. Lo sujetó con fuerza, con los nudillos blancos. «Gunner», dijo con voz entrecortada. «Gunner». El perro dejó de lamer, pero no se movió. Apoyó su pesada cabeza en el cuello de Jackson, justo sobre el pulso que, muy lentamente, comenzaba a desacelerarse. Jackson yacía allí en la oscuridad, con el sudor enfriándose en su piel, la respiración entrecortada
y lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba llorando, trazando cálidos caminos hacia sus oídos. No estaba en el desierto. Estaba en casa. Estaba vivo. Durante 10 minutos, ninguno de los dos se movió. El viejo soldado y el joven guerrero. Finalmente, Jackson exhaló un largo y tembloroso suspiro. Acarició débilmente el costado de Gunner. «Retírate, Gunner», susurró. Objetivo neutralizado. Gunner levantó la cabeza, lamió la nariz de Jackson una vez más, por si acaso, y luego se deslizó de su pecho. Pero no se alejó de la cama. Dio una vuelta y se acurrucó contra la curva de la pierna mala de Jackson, apoyando la barbilla en el tobillo de este. Jackson se quedó mirando al techo. La vergüenza por el colapso intentó apoderarse de él. La vergüenza de un hombre adulto, un Marine, despertándose, gritando. Pero entonces sintió el calor contra su pierna. Ya no estaba solo en la trinchera. «Buen chico», susurró Jackson en la oscuridad. «Buen chico». Habían pasado 2 años desde la tormenta y el cachorro que antes cabía en la palma de la mano de Jackson ya no estaba. En su lugar se encontraba una criatura de un poder impresionante. Gunner se había convertido en un magnífico ejemplar de su raza. Con 50 kilos, era más grande que el pastor alemán medio, con un pecho como un barril y un pelaje negro azabache que se desvanecía en un profundo color caoba bruñido en sus patas y hocico. No caminaba, merodeaba. Sus movimientos eran fluidos, un deslizamiento silencioso sobre las agujas de pino del suelo de la cascada. Cuando se quedaba quieto, parecía una estatua tallada en obsidiana y determinación. Era finales de octubre. El aire se había vuelto fresco, con olor a humo de leña y hojas muertas. Los arces ardían en rojo contra el fondo siempre verde de las montañas. Jackson aparcó su destartalada camioneta en el aparcamiento de grava de la tienda general del pueblo. El motor petardeó y se apagó con una tos familiar. «Quédate», dijo Jackson en voz baja. En el asiento del copiloto, Gunner se quedó inmóvil. Se sentó erguido, girando la cabeza para escudriñar el aparcamiento. Un sedán oxidado, una mujer cargando comestibles, un gato callejero cerca del contenedor de basura. Solo cuando se aseguró de que el perímetro era seguro se relajó, aunque sus ojos permanecieron fijos en la puerta por la que saldría Jackson. Jackson salió, cojeando de su pierna mala. El aire húmedo del otoño le hacía doler las viejas heridas de metralla. Un dolor sordo que le servía de barómetro personal. Dentro de la tienda hacía calor y olía a canela y serrín. Sara, la propietaria, estaba detrás del mostrador. Era una mujer de unos 60 años con el rostro suavizado por años de sonrisas, que llevaba un delantal de flores que parecía fuera de lugar en una tienda que vendía motosierras y municiones. «Buenas tardes, Jackson», dijo, deslizando una bolsa de café por el mostrador antes incluso de que él la pidiera. Conocía su pedido. Conocía el pedido de todos. «Sarah», asintió Jackson, colocando unos billetes sobre el mostrador. Ella miró más allá de él, por la ventana, hacia la camioneta. Gunner la miraba fijamente a través del parabrisas. Su mirada era intensa, sin parpadear, y carecía por completo de la simpatía tonta que mostraban la mayoría de los perros. Sarah se estremeció ligeramente y se frotó los brazos. «Está creciendo, Jackson». «Come bien», respondió Jackson, guardándose el cambio en el bolsillo. «No es solo el tamaño», dijo Sarah, inclinándose hacia adelante y bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Es la forma en que mira las cosas. Mi Golden Retriever, Buster, me mira y ve un dispensador de golosinas. Ese perro», señaló con un dedo tembloroso hacia la camioneta, «me mira como si estuviera calculando la distancia hasta mi garganta». Jackson se tensó. «Es disciplinado, Sarah. No es agresivo. He vivido en estas montañas toda mi vida». Sarah replicó con suavidad. «Sé cómo es lo salvaje. Puedes sacar al perro del bosque, pero no estoy segura de que hayas sacado el bosque de ese perro. Tiene ojos de lobo, Jackson. Ten cuidado». Jackson miró hacia la camioneta. Gunner no había movido ni un músculo. «No es un lobo», dijo Jackson, con voz baja y firme. «Y no es una mascota. Es un Marine. Es mi guardaespaldas». Se quitó la gorra y se marchó.
Sabía que Sarah tenía buenas intenciones, pero los civiles no lo entendían. Querían un perro que persiguiera frisbees. Gunner tenía un propósito diferente. No estaba allí para jugar. Estaba allí para vigilar la oscuridad para que Jackson no tuviera que hacerlo. Más tarde, esa misma tarde, el cielo se tiñó de un color púrpura amoratado cuando el sol se ocultó tras la cresta. Jackson decidió tomar el sendero superior detrás de la cabaña para revisar la valla antes de que llegara el invierno. Se movieron en su formación habitual. Gunner iba 10 pasos por delante, moviéndose en zigzag, con el hocico pegado al suelo, comprobando el viento. Jackson le seguía, con el rifle colgado al hombro, no para cazar, sino para protegerse. Era territorio de osos. El bosque solía ser ruidoso a esa hora. Las ardillas parloteaban, los arrendajos chillaban, los ciervos se movían entre la maleza. Pero hoy el silencio era denso. No era el silencio pacífico de una iglesia vacía. Era el silencio de una habitación en la que se contenía la respiración porque algo malo estaba a punto de suceder. Jackson se detuvo. Se le erizó el vello de la nuca. El viejo instinto, el sexto sentido que había desarrollado en el arenero de una roca, se despertó. Gunner, susurró. Situación. 10 metros más adelante, Gunner se detuvo. No miró atrás a Jackson. Estaba mirando hacia la ladera, hacia un grupo de densos afloramientos rocosos a la sombra de antiguas chugas. La postura del perro cambió instantáneamente. El suave trote desapareció. Su cuerpo se convirtió en una línea rígida de tensión. El pelo de su lomo, a lo largo de la columna vertebral, se erizó formando una cresta irregular. Su cola, normalmente baja y relajada, se curvó ligeramente, rígida como un alambre. No ladró. Un ladrido delata tu posición. Un ladrido es una advertencia. Esto iba más allá de una advertencia. Gunner emitió un sonido apenas audible, un gruñido grave y vibrante que parecía provenir de la propia tierra. Objetivo adquirido. Jackson desenfundó su rifle. El movimiento fue lento y deliberado. Escudriñó los árboles. No vio nada más que sombras y troncos grises. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Jackson, quitando el seguro con el pulgar. El viento cambió de dirección y entonces Jackson lo olió. Un olor almizclado y penetrante, como de pelaje mojado y carne vieja. Desde la rama de una enorme cicuta a 6 metros por encima, y detrás de Jackson, una sombra se desprendió de la oscuridad. Era el fantasma del bosque. Un puma. Era enorme, un macho de color leonado que fácilmente pesaba 70 kilos. Los había estado acechando durante kilómetros, moviéndose entre las copas de los árboles, esperando el momento en que el hombre le diera la espalda. No rugió, no gritó, simplemente se abalanzó. La gravedad y la fuerza muscular impulsaron al gran felino hacia abajo, apuntando directamente al cuello expuesto de Jackson. Jackson oyó el silbido del aire, el sonido de un cuerpo pesado desplazándose en el espacio. Se giró, levantando su rifle, pero fue demasiado lento. Tenía 57 años y una pierna mal. Estaba muerto, y lo sabía, pero el puma nunca llegó a alcanzarlo. Un misil negro se lanzó desde el suelo. Gunner había anticipado la caída. Había seguido el rastro del olor, calculado la trayectoria y se había lanzado al aire con un salto vertical que desafiaba las leyes de la física. La colisión sonó como dos defensas chocando a toda velocidad. Thad Gunner interceptó al puma en el aire, a 2 metros del suelo. Sus mandíbulas, lo suficientemente poderosas como para aplastar huesos, se aferraron al hombro del felino. El impulso lanzó a ambos animales lejos de Jackson. Se estrellaron contra la tierra cubierta de helechos en una maraña de pelo, garras y furia. El silencio del bosque se rompió. El puma gritó, un aterrador chillido de rabia casi humano. Gunner no gritó. Gruñó, un sonido gutural y húmedo de pura agresividad combativa. Era un borrón de color leonado y negro. El gato era más rápido, armado con 5 pares de garras afiladas como cuchillas. Se abalanzó sobre los costados de Gunner, tratando de destriparlo. Gunner, superado en peso pero luchando con la ferocidad de un demonio, mantuvo su agarre.
Sacudió la cabeza violentamente, desgarrando los músculos del gato, manteniéndose pegado al depredador para minimizar el alcance de esas mortíferas patas traseras. «¡Gunner! ¡No!», rugió Jackson. No podía disparar. Los dos animales rodaban demasiado rápido. Si disparaba, podría alcanzar al perro. Jackson soltó el rifle y sacó su cuchillo de vaquero. Corrió hacia adelante, gritando, haciéndose grande, tratando de ahuyentar al gato. El puma, al darse cuenta de que había perdido el elemento sorpresa y que ahora luchaba contra una criatura que se negaba a sentir dolor, hizo un cálculo. Esta comida era demasiado cara. Con una poderosa patada de sus patas traseras, tiró a Gunner. El perro golpeó un pino con un ruido sordo repugnante, pero se puso de pie al instante, mostrando los dientes, listo para la segunda ronda. Pero el felino había terminado. Siseó, con las orejas aplastadas, los ojos ardientes de odio amarillo, y luego se dio la vuelta y saltó por la pared rocosa, desapareciendo en las sombras tan rápido como había aparecido. Gunner se lanzó a seguirlo. «¡Gunner, espera!», gritó Jackson con la voz quebrada por el pánico. «¡Quieto!». Gunner se detuvo. Se quedó al pie de la roca, con el pecho agitado y sangre goteando de su hocico. Miró fijamente el lugar donde había desaparecido el gato, desafiándolo a que volviera. Jackson cayó de rodillas junto al perro. «Déjame ver», jadeó Jackson con las manos temblando incontrolablemente. «Déjame ver, amigo». Gunner se volvió hacia él. La adrenalina aún le corría por las venas, con los ojos desorbitados y las pupilas dilatadas tragándose el ámbar. Pero al reconocer a Jackson, la ferocidad se desvaneció, sustituida por una suave y jadeante preocupación. Lamió la mano de Jackson. Jackson lo examinó. Había sangre por todas partes. «Dios mío», susurró Jackson. Las garras del gato habían arañado profundamente el hombro izquierdo y el cuello de Gunner. 3 cortes paralelos, profundos y feos, resumaban sangre roja oscura contra el pelaje negro. La piel estaba desgarrada. Si Gunner hubiera sido 1 centímetro más lento, esas garras le habrían cortado la yugular. Gunner no gimió. Se mantuvo firme, apoyando su peso en la pierna herida, inclinándose hacia Jackson. «Estoy en condiciones de combatir». «Señor, ¿está herido?» «¡Maldito loco!», exclamó Jackson, rasgándose la camisa de franela. No le importaba el frío. Rompió la tela en tiras y presionó un grueso trozo contra la herida. «Maldito loco, precioso». Gunner hizo un gesto de dolor cuando le aplicaron presión, pero lamió las lágrimas que le caían sobre la nariz. Jackson envolvió el vendaje improvisado con fuerza y lo ató. Sus manos, normalmente tan firmes con un rifle, temblaban violentamente. No era la adrenalina del combate. Ya había estado en tiroteos antes. Le habían disparado. Nunca había temido por sí mismo. Pero al ver la sangre de Gunner en sus manos, sintió un terror más frío que cualquier tormenta invernal. Entonces se dio cuenta de que la advertencia que le había dado Sarah era errónea. Gunner no era un lobo. Un lobo luchaba por la manada o por la comida. Gunner había luchado por él. «¿Puedes caminar?», preguntó Jackson con voz ronca. Gunner dio un paso, cojeando mucho, pero miró a Jackson y movió la cola una vez. «¿Vamos a casa?». «Sí», dijo Jackson, rodeando con el brazo el costado ileso del perro para sostenerlo. «Vamos a casa. Esta noche te vas a comer un filete marine, un filete entero». Caminaron de vuelta por el sendero en el crepúsculo. Un anciano cojeando y un perro sangrando, dejando un rastro de gotas rojas sobre las hojas caídas. El bosque volvía a estar en silencio, pero el fantasma se había ido. Ahuyentado por un guerrero que no pedía metal, solo la seguridad de su protegido. La primera nevada intensa de diciembre había convertido el mundo en una hoja de pergamino blanco. El silencio de las montañas Cascade era absoluto, solo roto por el crujir de los neumáticos sobre la grava mientras un SUV negro subía por el sinuoso camino hacia la cabaña de Jackson. Jackson estaba de pie en el porche, con una taza de café negro humeante en la mano. Junto a él estaba Gunner. El perro se había curado, pero el encuentro con el puma había dejado huella. Una línea irregular de tejido cicatricial plateado le recorría el hombro izquierdo hasta el cuello.
una insignia permanente de valentía que contrastaba con el negro azabache de su pelaje. Estaba sentado como una gárgola de piedra, exhalando nubes de vapor blanco, con sus ojos ámbar fijos en el vehículo que se acercaba. «Tranquilo», murmuró Jackson. El todoterreno se detuvo, se abrió la puerta y salió un hombre. El comandante David Miller tenía exactamente el mismo aspecto que Jackson recordaba, quizá con un poco más de canas en su corte de pelo alto y apretado, pero aún con el porte rígido y en tensión de un hombre que había pasado 30 años entrenando perros para cazar hombres. Llevaba una chaqueta táctica impecable y gafas de sol a pesar del cielo nublado. Miller no miró las montañas, no miró la cabaña, miró directamente al perro. Gunner no gruñó, no ladró, simplemente se puso de pie, con los músculos ondulando bajo su pelaje invernal, y se colocó directamente entre el desconocido y Jackson. Bajó ligeramente la cabeza y echó las orejas hacia atrás solo un poco. Fue con un cambio sutil, invisible para un civil, pero para un experto era como un arma cargada. «Tranquilo, Gunner», dijo Jackson en voz baja. Gunner relajó su postura un milímetro, pero sus ojos nunca se apartaron de la garganta de Miller. «Jackson», dijo Miller, subiendo los escalones, con sus botas resonando en la madera. «Tienes muy mal aspecto». «Yo también me alegro de verte, David», respondió Jackson extendiendo la mano. Miller la tomó, pero su mirada permaneció fija en el pastor alemán. Se acercó, invadiendo el espacio personal de Jackson. Gunner emitió un zumbido grave y vibrante, un sonido similar al de un cable de alta tensión azotado por el viento. «Tienes ahí un animal muy serio», dijo Miller, retrocediendo por fin. «Oí rumores en la administración de veteranos de que habías adoptado un perro callejero. Esperaba un chucho, no esperaba esto». «Él me encontró», dijo Jackson. «Entra. Hace mucho frío». Dentro de la cabaña el fuego crepitaba. Miller caminó alrededor, inspeccionando la vida sencilla que Jackson había construido. Se detuvo ante la bandera doblada sobre la mesa, hizo un gesto de respeto con la cabeza y luego se volvió hacia Gunner, que había tomado su posición de centinela junto a la puerta. «¿Qué le pasó en el hombro?», preguntó Miller, señalando la cicatriz. «Un puma», dijo Jackson, sirviéndole un café a Miller. «Hace unas 6 semanas, el gato se abalanzó sobre mí desde una cicuta. Gunner recibió el golpe». Miller hizo una pausa, con la taza a medio camino de sus labios. Miró al perro con una nueva expresión. Cálculo. Interceptó a un depredador aéreo sin que se lo ordenaran. «Reaccionó», dijo Jackson con orgullo. «Me salvó la vida». Miller dejó la taza sobre la mesa. Se acercó a Gunner, moviéndose lentamente. Gunner lo observó sin pestañear. Miller se arrodilló, no demasiado cerca, solo lo suficiente para estar al nivel del perro. «Mira la estructura de la cabeza», murmuró Miller, más para sí mismo que para Jackson. «Mira la profundidad del pecho, la concentración». «Jackson, ¿de dónde ha salido este perro?» «La crecida del arroyo lo arrastró». Miller negó con la cabeza. «La naturaleza no los hace así por accidente. Es una línea de trabajo, una línea de guerreros. Y esa cicatriz no es un defecto, es un currículum». Miller se levantó y se volvió hacia su viejo amigo. Su rostro estaba serio. El ambiente informal del reencuentro había desaparecido. «¿Sabes? Ahora dirijo el programa regional de evaluación canina», dijo Miller. «Buscamos perros con gran impulso, perros que puedan pasar de la calma al combate en una fracción de segundo. Es raro, uno entre 1000. Está jubilado, David», dijo Jackson, intuyendo por dónde iba la conversación. «Es una mascota. Duerme junto al fuego». «No es una mascota», corrigió Miller con brusquedad. «Es un arma cargada sentada sobre una alfombra. Y si no sabes cómo manejar el seguro, alguien va a salir herido. Quizá tú, yo lo manejo muy bien. ¿Y tú?» Miller lo desafió. Se enfrentó a un puma. «Eso es instinto, pero ¿tiene control? Si se enfrenta, ¿puedes detenerlo? ¿O es solo un asesino con collar?» Jackson sintió un destello de ira. «Ponlo a prueba». Miller sonrió con una expresión fina y aguda. «Esperaba que dijeras eso». Miller salió hacia su todoterreno.
Cuando regresó, no llevaba un juguete. Llevaba una chaqueta bomber de cuero gruesa y pesada, de la vieja escuela, forrada de piel de oveja, lo suficientemente resistente como para detener el filo de un cuchillo. Salgamos fuera, dijo Miller. La nieve caía ahora con más fuerza. El patio era un escenario blanco. Miller se envolvió la gruesa chaqueta alrededor del brazo izquierdo, asegurándola bien. Se colocó a unos 20 metros de Jackson y Gunner. «Voy a agitarlo», gritó Miller, con el aliento formando una nube en el aire frío. «Quiero ver su límite». Jackson miró a Gunner. «¿Listo, soldado?» Gunner levantó la vista y movió la cola lentamente una sola vez. Sintió el cambio de energía. Esto no era un paseo, era trabajo. Miller empezó a gritar. Agitó agresivamente el brazo enfundado en cuero y pisoteó el suelo. Emitió sonidos guturales amenazantes, imitando a un atacante. Gunner se transformó. La transformación era aterradora de ver. El perro doméstico desapareció. En su lugar había un lobo de guerra. Se agachó, con el vientre rozando la nieve. Un ladrido profundo y atronador brotó de su pecho. ¡Guau! ¡Guau! Un sonido diseñado para detener el corazón de un hombre. Se lanzó contra el límite invisible del costado de Jackson, esforzándose por avanzar, pero sus patas no se movieron. «Espera», ordenó Jackson. Gunner esperó. Vibraba con energía cinética. Mostró los dientes en un gruñido que dejó al descubierto los colmillos blancos contra las encías negras. La saliva salía disparada de sus mandíbulas. Quería neutralizar la amenaza. Cada fibra de su biología gritaba, «¡Ataca!». Pero la orden era «quieto». Miller intensificó la situación. Sacó una porra de su cinturón, un palo de entrenamiento, y la golpeó contra su pierna. «¡Crack! ¡Crack! ¿Eso es todo lo que tienes?». Miller se burló, acercándose. El gruñido de Gunner se hizo más profundo, convirtiéndose en un sonido continuo como el de una sierra. Miró a Jackson, suplicándole con los ojos. «Da la orden, déjame hacer mi trabajo». «Tranquilo», susurró Jackson. Entonces Miller se movió. No fue a por el perro, fue a por Jackson. Con un rugido, Miller corrió por la nieve. Levantó la porra en alto, fingiendo un golpe directo a la cabeza de Jackson. «¡Cuidado con él!», gritó Jackson. En el momento en que la amenaza se hizo real, la orden de contención expiró según las reglas de combate. Gunner se lanzó. No corrió. Explotó desde la nieve. Recorrió los 6 metros en 2 saltos, una mancha negra contra el paisaje blanco. Miller se preparó, mostrando el brazo envuelto en cuero. Gunner lo golpeó con la fuerza de una bala de cañón. No se limitó a morder. Atravesó el objetivo, con las mandíbulas apretadas contra la gruesa chaqueta de cuero, con un crujido repugnante. El impulso levantó a Miller, un hombre de 90 kilos, del suelo. Miller cayó al suelo con fuerza, sin aliento. Gunner no se revolvió violentamente. Fue quirúrgico. Clavó el brazo de Miller al suelo, con su peso presionando el pecho de Miller. Con los ojos fijos en la cara de Miller, gruñó, una advertencia grave y retumbante justo al lado de la oreja de Miller. «No te muevas, no respires», Jackson observaba, con el corazón latiéndole con fuerza. Era el momento de la verdad. El lobo había saboreado la victoria. La sangre le bullía. «Gunner», la voz de Jackson resonó, aguda y clara como una campana en el aire invernal. «Retírate». El efecto fue instantáneo. Gunner abrió las fauces, soltó el brazo. No retrocedió, pero dejó de mostrarse agresivo. Se quedó de pie junto a Miller, con el pecho agitado, esperando la siguiente orden. Miró a Jackson, objetivo asegurado, a la espera de instrucciones. «Heel», dijo Jackson en voz baja. Gunner le dio la espalda al hombre caído, la máxima muestra de confianza, y trotó de vuelta al lado de Jackson. Se sentó, presionando su costado contra la pierna de Jackson, y levantó la vista. «¿Lo hice bien?». Miller permaneció tumbado en la nieve durante un momento, mirando al cielo gris. Empezó a reír. Era una risa entrecortada, incrédula. Se incorporó, frotándose el brazo. La chaqueta de cuero tenía profundas marcas, pero su piel estaba intacta. «Ayúdame a levantarme, viejo cabrón», dijo Miller.
Jackson se acercó y ayudó a su amigo a ponerse en pie. Miller se sacudió la nieve de los pantalones y miró a Gunnar. El perro estaba tranquilo ahora. El demonio había vuelto a la caja. Bueno, preguntó Jackson, tratando de ocultar el orgullo en su voz. Miller se acercó a Gunnar. Esta vez no lo miró fijamente. Le tendió la mano, con la palma hacia arriba. Gunnar la olisqueó y dejó que Miller le rascara detrás de las orejas. Me equivoqué, dijo Miller en voz baja. No es un arma cargada. Miller miró a Jackson a los ojos. Es un bisturí. He adiestrado perros durante 30 años, Jackson. He visto vino malinino importado de Bélgica que cuesta 50 dientes. $1000 que no podrían ejecutar una orden tan clara bajo una gran presión. Miller suspiró y su aliento se condensó en el aire. Miró a su alrededor, a los árboles silenciosos, la cabaña vacía, el aislamiento. Tienes un Ferrari aparcado en un maizal, Jackson. ¿Qué significa eso? Preguntó Jackson con un nudo en el estómago. Significa que es un prodigio, dijo Miller con voz seria. Tiene un don que puede salvar vidas reales, no solo la tuya, dijo Miller señalando al perro. Aquí es feliz. Claro que te quiere, pero mírale a los ojos. Está aburrido, Jackson. Es un guerrero sin guerra. Está observando ardillas cuando debería estar cazando terroristas o buscando bombas. Jackson miró a Gunnar. El perro estaba recostado contra él, cálido y sólido. Es mi familia, dijo Jackson, pero la convicción en su voz era más débil que antes. Lo sé, dijo Miller con suavidad. Y por eso tienes que pensar en lo que es mejor para él, no en lo que es mejor para ti. Miller no se quedó a cenar. Volvió a su todoterreno, dejando a Jackson de pie en la entrada. Mientras las luces traseras se desvanecían en el crepúsculo nevado, Jackson miró a Gunnar. El perro le devolvió la mirada, moviendo lentamente la cola, con sus ojos ámbar llenos de una confianza absoluta e inquebrantable. Jackson puso una mano sobre el hombro lleno de cicatrices del perro. El calor del animal se filtró en su fría palma. «Eres demasiado bueno para mí, ¿verdad?», susurró Jackson. El viento aullaba entre los pinos, llevando consigo el eco de las palabras de Miller, que se posaban como una piedra fría en el estómago de Jackson. Por primera vez desde el día de la tormenta, Jackson sintió el viejo y familiar dolor de la soledad. No porque estuviera solo, sino porque sabía en lo más profundo de su ser que aferrarse a esta criatura podría ser lo más egoísta que había hecho nunca. El invierno en las cascadas no era solo una estación, era un asedio. Semanas después de la visita del comandante Miller, la nieve se había acumulado contra los troncos de la cabaña, convirtiendo el mundo en un túnel claustrofóbico de blanco y gris. El silencio, que antes era tranquilo para Jackson, ahora se sentía pesado, presionando contra las ventanas como un peso físico. En el interior, el aire estaba cargado de una energía inquieta que ninguna cantidad de leña podía quemar. Jackson estaba sentado en su sillón, con un libro abierto en el regazo, pero sus ojos no estaban en las páginas. Estaban en Gunnar. El perro estaba dando vueltas. Clic, clic, clic. Gunnar caminaba desde la chimenea hasta la puerta, giraba con precisión militar y volvía. Lo hizo durante horas. No era el deambular sin rumbo de una mascota aburrida. Era el merodear de un tigre en un zoológico. El movimiento rítmico y compulsivo de una criatura diseñada para recorrer grandes distancias, confinada en una habitación de 12x12. Todos los músculos del cuerpo de Gunnar estaban tensos. Su pelaje, normalmente liso, parecía erizado por la electricidad estática. Cuando se detenía, se sentaba junto a la ventana y miraba fijamente la carretera vacía, girando las orejas para captar sonidos que Jackson no podía oír. El crujir de una rama a 1,5 kilómetros de distancia, el rugido de un avión lejano. «Cálmate, Gunnar», murmuró Jackson, sin la autoridad habitual en su voz. Gunnar se detuvo, miró a Jackson con esos ojos ámbar, ardiendo con una intensidad que era casi dolorosa de presenciar. No gimió, no ladró, solo miró. Era una mirada de profunda y silenciosa espera. ¿Cuál es la misión? ¿Dónde está el enemigo? ¿Por qué estamos aquí? Jackson cerró el libro de golpe.
El sonido resonó con demasiada fuerza en la pequeña habitación. «Lo sé», le susurró Jackson al perro. «Lo sé». Se levantó con un fuerte calambre en la pierna mala. Gruñó, acuñó, apoyándose en la mesa para sostenerse. Miró su reflejo en la ventana oscura. Cabello gris, rostro arrugado, un cuerpo destrozado por el servicio. Luego miró a Gunner, en plena forma, poderoso, una máquina biológica construida para la guerra, que actualmente custodiaba una pila de periódicos viejos. Las palabras de Miller se repetían en su cabeza. Un disco rayado que no podía apagar. Un Ferrari en un maizal, un guerrero sin guerra. Tenía razón, ¿no? Jackson preguntó a la habitación vacía. Gunner ladeó la cabeza, aguzando las orejas al tono de la voz de Jackson. A la mañana siguiente, un sol frío y duro brillaba sobre la nieve. Jackson decidió que tenían que salir para romper la monotonía. Subió a Gunner a la camioneta para ir a por provisiones al fondo del valle, donde las carreteras estaban más despejadas. Gunner saltó al asiento del copiloto con un entusiasmo desesperado, golpeando la tapicería con la cola. Por primera vez en días, la luz volvió a sus ojos. Movimiento, acción, un paseo. Condujeron en silencio, con la calefacción encendida para combatir el frío. Al descender por el puerto de montaña, un sonido atravesó el aire. Un profundo y rítmico thwop thwop que vibraba en el pecho. Un helicóptero Chinook de doble rotor de la base cercana volaba a baja altura, siguiendo el fondo del valle en un vuelo de entrenamiento. Gunner se quedó rígido. Se arrastró por la consola, presionando la cara contra el parabrisas, con las garras clavadas en el salpicadero. No ladró. Emitió un sonido que Jackson nunca había oído antes. Un largo y triste aullido que subía y bajaba con el efecto Doppler de la aeronave que pasaba. No era un perro aullando a la luna, era una señal de llamada. Era un soldado reconociendo el sonido del transporte, el sonido del despliegue. «Tranquilo, amigo», dijo Jackson, poniendo una mano sobre el costado agitado de Gunner. Gunner lo ignoró. Observó el helicóptero hasta que se convirtió en una mota en la distancia, con el cuerpo temblando. Cuando desapareció, se desplomó en el asiento, dejando escapar un profundo suspiro que sonó notablemente humano. Apoyó la barbilla en las patas y se quedó mirando fijamente al salpicadero. La depresión que irradiaba el animal era palpable. Ahogaba el aire de la cabina. Jackson agarró el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Sintió un nudo de culpa en el estómago y un sabor amargo en la garganta. «Lo estoy manteniendo prisionero», pensó Jackson. «Le estoy robando la vida para llenar los vacíos de la mía». Llegaron a las afueras del pequeño pueblo al pie de la montaña. Jackson se detuvo cerca de un largo tramo de carretera bordeado por una vieja valla de madera que separaba la carretera de los campos de cultivo. Necesitaba estirar las piernas. Abrió la puerta. Gunner, al lado. Gunner saltó fuera. No corrió. Caminó junto a Jackson, con la cabeza gacha, hermoso pero sin ánimo. Caminaron junto a la valla con la grava crujiendo bajo las botas de Jackson. Entonces, el suelo comenzó a temblar. Empezó como un rugido sordo que vibraba a través de las suelas de las botas de Jackson. Luego llegó el sonido, el característico rugido gutural de los pesados motores diésel. Jackson miró hacia la autopista. Se acercaba un convoy. 6 pesados camiones de transporte táctico, pintados en color oliva apagado y marrón desierto, se movían en formación cerrada. Probablemente se trataba de una unidad de la Guardia Nacional que transportaba equipo para los ejercicios de invierno. El sonido era abrumador, una cacofonía de cambios de marcha y neumáticos chirriando sobre el asfalto. Jackson sintió que la correa que tenía en la mano se tensaba. Bajó la mirada. Gunner se había detenido. El perro se había transformado de nuevo. La depresión había desaparecido. El letargo se había esfumado. Tenía las orejas hacia adelante, la cola en alto, como una bandera, mirando fijamente a los camiones que se acercaban con una mirada de puro y genuino reconocimiento. Eran los sonidos de su linaje. Era el olor de su propósito. Gunner. «No», dijo Jackson apretando con fuerza la correa de cuero. El primer camión pasó rugiendo, desplazando el aire con una ráfaga de viento. Gunner se abalanzó.
No era una prueba, no era un juego, era una oportunidad para la libertad. La fuerza del salto tomó a Jackson por sorpresa. Su bota resbaló sobre un trozo de hielo. Su rodilla lesionada se dobló. Cayó con fuerza golpeando la grava. La correa se le escapó de la mano enguantada. ¡Gunner!, gritó Jackson desde el suelo. Gunner no miró atrás. Ni siquiera dudó. Saltó la zanja de un solo brinco. Golpeó la vieja valla de madera con el hombro, destrozando el travesaño podrido como si fuera madera de balsa, astillando la barrera que separaba la vida tranquila del ruido del mundo. Estaba en la carretera. Corrió. Dios, cómo corrió. Corrió junto al convoy. Sus patas negras se veían borrosas contra el asfalto gris. No perseguía los neumáticos como un perro de granja. Corría en paralelo al camión que iba en cabeza, igualando su velocidad, mirando hacia la cabina. Ahora ladraba, ladridos profundos y autoritarios. Espera, espérame. Estoy aquí. Estoy listo. Jackson se puso en pie a duras penas, ignorando el dolor punzante en la cadera. Cojeando, se dirigió hacia la carretera, agitando los brazos. «Gunner, vuelve». Pero el viento del convoy se tragó su voz. Gunner corrió durante un cuarto de milla. Llevó su cuerpo al límite, con la lengua fuera y la mirada fija en los soldados que iban dentro de los camiones. Quería que se detuvieran. Quería que se abriera la puerta. Quería saltar y ir a donde quiera que fueran a hacer lo que tuvieran que hacer, pero los camiones no se detuvieron. Probablemente los conductores ni siquiera vieron al perro negro corriendo en su punto ciego, o si lo vieron, no podían detener un convoy por un perro callejero. El último camión pasó rugiendo, levantando una nube de nieve sucia y gases de escape. Gunner siguió corriendo otros 100 metros, persiguiendo las luces traseras que se desvanecían, pero sus piernas no podían seguir el ritmo de la máquina. Redujo la velocidad. Empezó a trotar. Y finalmente, se detuvo. Se quedó en medio del carril vacío, con el pecho agitado, viendo cómo el convoy desaparecía tras la curva. El silencio volvió a invadirlo, más frío y vacío que antes. Gunner se quedó allí durante mucho tiempo. Luego, lentamente, bajó la cabeza y metió el rabo entre las patas. La postura de guerrero se derrumbó en la silueta de un animal solitario y abandonado. Jackson llegó hasta él unos minutos más tarde, sin aliento y cojeando mucho. Esperaba que Gunner estuviera hiperactivo, confundido. Pero cuando Gunner se volvió para mirarlo, Jackson se detuvo en seco. No había rebeldía en esos ojos ámbar. No había ira. Solo había desolación. Era una mirada de profunda decepción, una mirada que decía, ¿por qué me han dejado? ¿Por qué sigo aquí? Gunner se acercó a Jackson y apoyó la frente contra su muslo. Era un gesto de consuelo, pero parecía una disculpa. Siento haber huido, pero tenía que intentarlo. Jackson cayó de rodillas sobre el frío asfalto. Rodeó con los brazos el cuello del perro y hundió la cara en su espeso pelaje que olía a gasóleo. «Lo sé, amigo», dijo Jackson con voz entrecortada, mientras las lágrimas se le congelaban en las mejillas. «Sé que quieres irte». Volvió a enganchar la correa al collar. El clic del broche metálico sonó como el cierre de la puerta de una celda. Gunner no tiró. Caminó de vuelta al camión con la cabeza gacha, igual que Jackson, que cojeaba lenta y dolorosamente. Jackson abrió la puerta del camión y subió al perro. Miró la cara de Gunner, enmarcada por la ventana, que miraba hacia la autopista vacía. En ese momento, el egoísmo que Jackson había estado alimentando, el deseo de mantener a Gunner como su terapia personal, su propio amortiguador contra el mundo, se hizo añicos. Miró sus propias manos, viejas y temblorosas. Luego miró a la magnífica criatura a su lado, vibrante y demacrada. «No puedo hacerte esto», susurró Jackson al cristal. «No puedo ser tu jaula». Arrancó el camión. El motor rugió al cobrar vida, pero sonaba débil en comparación con el convoy. Mientras subían la montaña alejándose del mundo, Jackson tomó una decisión. Fue la decisión más difícil de su vida. Pero al ver la aburrida miseria en los ojos de Gunner, supo que era la única que un Marine podía tomar. El pronóstico había anunciado nieve. Lo que llegó fue un huracán blanco. 3 días después del incidente del convoy,
El cielo sobre las cascadas se tiñó de un violento color púrpura y luego simplemente se derrumbó. El viento aullaba por los cañones a 60 millas por hora, arrastrando nieve que parecía más perdigones que copos. La temperatura cayó en picado hasta alcanzar un solo dígito. Al mediodía, las líneas eléctricas estaban caídas. A las 2, las carreteras eran intransitables. Jackson estaba sentado junto al calentador de queroseno, limpiando su rifle por costumbre, cuando la banda de emergencia de su radio de manivela cobró vida con un crujido. Código rojo, operaciones de búsqueda y rescate suspendidas debido a la visibilidad nula. Repito, operaciones suspendidas. No podemos arriesgar los helicópteros. Hubo una pausa llena de estática y luego una voz irrumpió con pánico. Central, aquí el sheriff Brody. No podemos cancelarlo. La madre dice que solo estaba jugando en el patio trasero. Tiene 7 años. No sobrevivirá a la noche. Jackson miró fijamente la radio. Una niña ahí fuera. Miró a Gunner. El perro estaba dormido junto al calentador, o al menos fingía estarlo. Al oír la voz del sheriff, la oreja izquierda de Gunner se movió como una antena parabólica. Levantó la cabeza. Sus ojos ámbar se fijaron en Jackson. No necesitaba ninguna orden. Sintió el cambio en el ambiente de la habitación. El aire ya no estaba cargado de aburrimiento. Estaba cargado de electricidad. Jackson se levantó. Sus rodillas doloridas gritaron en protesta, un dolor punzante que casi lo dobló por la mitad. Lo ignoró. Caminó hasta el fondo de su armario y sacó una bolsa de ropa que no había abierto en una década. La cremallera chirrió. Sacó su viejo uniforme de faena de la infantería de marina. El patrón de camuflaje estaba desfasado, la tela se había ablandado por los años de lavados, pero estaba limpia. Se lo puso. Ahora le quedaba un poco holgado en los hombros y un poco ajustado en la cintura, pero la sensación de la pesada lona contra su piel le hizo algo a la columna vertebral. La enderezó, se ató las botas de combate, se enganchó la cobar al cinturón. Por último, cogió el pesado chaleco táctico que había confeccionado para Gunner con viejas correas y lona, algo para proteger el pecho del perro de la capa de hielo. «¡Arriba!», dijo Jackson. Gunner se puso de pie. No movió la cola. Se quedó completamente inmóvil mientras Jackson le abrochaba el chaleco. Cuando Jackson agarró la larga correa de rastreo, Gunner soltó un breve y agudo suspiro. Dever. Condujeron la camioneta tan lejos como pudieron, deslizándose lateralmente por las curvas resbaladizas hasta que un cedro caído bloqueó el camino a 1 milla del centro de la ciudad. «Caminaremos desde aquí», dijo Jackson. Salieron a un vacío blanco. El viento los golpeó como un golpe físico, tratando de derribar a Jackson. Gunner se inclinó hacia el vendaval, con su cuerpo como una cuña baja y poderosa que atravesaba la ventisca. Cuando llegaron al puesto de mando, un grupo de coches patrulla del sheriff con luces intermitentes luchaban contra la ceguera. El ambiente era sombrío. El sheriff Brody estaba de pie junto al coche que iba en cabeza, discutiendo con un grupo de voluntarios. Brody era joven, de unos 30 años, con el rostro suave de un hombre que se basaba más en los protocolos que en los instintos. Parecía agotado, con nieve acumulada en las cejas. «No puedo enviaros ahí fuera», gritó Brody por encima del viento. «Los perros no pueden rastrear con este viento helado. Se les congelan las narices. Tenemos que esperar a que amaine. Si esperamos, ella morirá». La voz de Jackson se abrió paso entre el ruido. Brody se volvió. Vio a un anciano cojeando bajo la tormenta, vestido con un uniforme que parecía sacado de un museo, sujetando una correa atada a una bestia negra que parecía más una sombra que un perro. «Jackson». Brody parpadeó. «Vete a casa. Este no es un lugar para civiles, especialmente no». Miró el bastón de Jackson, luego la cicatriz en el cuello de Gunner. «No con un perro callejero». Gunner no reaccionó al insulto. Estaba mirando a la mujer que lloraba sentada en la parte trasera de la ambulancia. La madre. Podía oler su miedo. Era un olor acre, metálico. «Mi perro no se queda paralizado», dijo Jackson, con voz plana y dura como el hierro. «Y no he venido a pedir permiso. He venido a por un objeto con olor».
Brody dio un paso adelante, bloqueándole el paso. Responsabilidad, Jackson. Si te pierdes, no tengo recursos para encontrarte también a ti. Jackson se acercó a Brody. No gritó, pero la mirada en sus ojos hizo que el joven sheriff diera un paso atrás. Yo rastreaba objetivos en el Hindu Kush, mientras tú todavía jugabas con camiones Tonka, hijo. Dame el guante. Brody dudó, luego maldijo entre dientes. Metió la mano en la bolsa de pruebas y le entregó a Jackson un pequeño guante rosa. 1 hora, Jackson. Si no regresas en 1 hora, te daremos por desaparecido. Jackson tomó el guante. Se arrodilló en la nieve. El mundo desapareció. Solo existían él, el perro y la misión. Gunnar, susurró Jackson. Acercó el guante a la nariz del perro. Huele. Gunnar inhaló profundamente, cerró los ojos un segundo y catalogó la compleja firma molecular. El detergente para la ropa, el champú de fresa, el terror de un niño perdido. Encuéntrala, ordenó Jackson. Busca. Gunnar no corrió, bajó la cabeza y comenzó a trabajar. El rastreo fue brutal. La nieve borró el rastro, esparciéndolo como confeti. Gunnar se movía en amplios arcos, buscando de un lado a otro, ignorando el frío que le formaba cristales de hielo en el hocico. Se alejaron de la ciudad hacia el denso bosque, donde la nieve llegaba hasta la cintura. Jackson luchaba. Cada paso era una batalla. Le ardía la pierna con un fuego que le hacía apretar los dientes hasta que le dolían. Se cayó 2 veces, levantándose, agarrándose al arnés de Gunnar. Gunnar nunca se detuvo. Hacía una pausa, esperaba a que Jackson recuperara el equilibrio y luego tiraba de nuevo. La tensión de la correa, un salvavidas que los conectaba. A los 40 minutos, el frío se estaba filtrando en los huesos de Jackson. Tenía los dedos entumecidos dentro de los guantes. De repente, Gunnar se detuvo. Levantó la cabeza y olfateó el aire. Ya no olía el suelo. Olía el viento. Ladró. No era un ladrido de advertencia, sino de localización. Se lanzó hacia adelante, arrancando la correa de las manos heladas de Jackson. ¡Gunnar!, gritó Jackson, pero el perro había desaparecido, engullido por la ventisca. Jackson siguió las huellas, empujando su cuerpo más allá del agotamiento. Coronó una cresta y miró hacia abajo, a un barranco empinado. En el fondo, medio enterrada bajo un montículo de nieve, había una mancha rosa. Jackson se deslizó por la pendiente, rasgándose los pantalones con las zarzas ocultas. Cuando llegó al fondo, la escena le rompió el corazón y lo curó al mismo tiempo. La niña Lily estaba acurrucada en posición fetal contra el tronco de un enorme abeto. Estaba inconsciente, con la piel azul pálida. Pero no estaba sola. Gunnar había excavado una cueva de nieve a su alrededor. Había enrollado su enorme cuerpo de 50 laquil alrededor de la pequeña figura de la niña, actuando como una manta viviente. Le había lamido el hielo de la cara. Cuando Jackson se acercó, Gunnar levantó la cabeza. Temblaba violentamente. Había estado dando cada gramo de calor de su cuerpo a la niña durante quién sabe cuánto tiempo. 10 minutos. 20. No importaba. No la había abandonado. Jackson le tomó el pulso. Débil, irregular, pero presente. Comando. Jackson susurró por la radio. Objetivo localizado. Barranco fuera del sector 4. Solicito evacuación inmediata. Recibido, Jackson. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. Manténganla caliente. 10 minutos se convirtieron en 30. La tormenta arreciaba. Jackson se quitó el abrigo grueso y lo colocó sobre la niña y el perro, sentándose en mangas de camisa bajo el viento helado, temblando y rezando. Por fin, unas luces atravesaron los árboles. «Por aquí», gritó Jackson. El sheriff Brody y 2 paramédicos bajaron por el barranco con una camilla. Hacían mucho ruido, estaban frenéticos, se abrían paso a través de la maleza. «¡La tenemos! ¡Acérquense!», gritó Brody, tratando de alcanzar a la niña. Un rugido bajo y aterrador lo detuvo en seco. Gunnar se levantó. No se alejó de la niña. Se quedó de pie junto a ella, ahorcajada sobre su cuerpo. Tenía el pelo erizado, los dientes afilados, los ojos desorbitados y dilatados. Estaba en modo de protección. Para su cerebro primitivo,
Las figuras que se acercaban a toda prisa no eran rescatadores. Eran amenazas que venían a llevarse a su protegida. Él la había mantenido con vida. Ella era suya. ¡Aleja al perro!, gritó un paramédico, retrocediendo. Va a morder. Brody buscó su funda. Jackson, controla a tu animal. Gunner chasqueó las mandíbulas hacia Brody. Un disparo de advertencia que falló por 1 centímetro la mano del sheriff. Era un demonio de la tormenta, protegiendo lo único que le importaba. Jackson se puso en pie con dificultad. Estaba hipotérmico y sus movimientos eran lentos. Se interpuso entre la pistola del sheriff y el perro. Miró a Gunner a los ojos. No vio a un animal salvaje. Vio a un soldado que no había sido relevado de su deber. Jackson enderezó la espalda. Ignoró el frío. Proyectó la voz del sargento que había sido. «Sargento Gunner», ladró Jackson. El perro parpadeó. La ferocidad titiló. «Misión cumplida», dijo Jackson, suavizando la voz pero sin perder autoridad. «Retírate. Es una orden directa». Gunner miró a Jackson, luego miró a la niña. Le dio un último empujoncito en la mano con su fría nariz. Dejó escapar un largo suspiro tembloroso. La tensión se desvaneció de su cuerpo. Dio un paso atrás y se sentó en la nieve, temblando de nuevo ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. «Listo». Jackson asintió a los paramédicos. Estos se apresuraron a entrar y subieron a Lily a la camilla. Mientras la llevaban colina arriba, Brody se detuvo. Miró al anciano que temblaba en mangas de camisa y al perro negro con el cuello lleno de cicatrices. Brody no dijo nada, solo saludó. Un saludo civil torpe pero sincero. Jackson no le devolvió el saludo. Estaba demasiado ocupado abrazando a Gunner, hundiendo la cara en su pelaje mojado para ocultar que estaba llorando. «Lo has conseguido, amigo», susurró Jackson. «¡Lo has conseguido!». La historia del rescate no se quedó en el valle. Como los vientos de la tormenta, viajó. El periódico local publicó una foto de Jackson, demacrado y helado, saliendo del barranco con el perro negro a su lado y la niña a salvo en la ambulancia. El titular decía, «El fantasma y el Marine». 2 días después, sonó el teléfono de la cabaña. Era el mayor Miller. «¿Han visto el reportaje, Jackson?», dijo Miller, con voz cargada de una mezcla de orgullo y pesar. «El Comando de Operaciones Especiales. Lo quieren». Jackson apretó el auricular hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Miró por la ventana, donde Gunner perseguía un copo de nieve, ajeno a la maquinaria que se movía a su favor. «¿Cuándo?», preguntó Jackson. La palabra le supo a ceniza. «Mañana, a las 08 horas». La línea se cortó. Jackson colgó el teléfono y el silencio que volvió a invadir la cabaña se sentía diferente. Ya no era tranquilo, era definitivo. Esa noche, Jackson cocinó. No abrió una lata de comida seca. Sacó el filete de venado más grueso que tenía en el congelador, lo descongeló y lo doró en una sartén de hierro fundido con un poco de mantequilla. Colocó el plato en el suelo, junto a la chimenea. «Hora de comer», dijo Jackson en voz baja. Gunner se acercó a la carne, la olisqueó y miró a Jackson. Sabía que los perros siempre saben cuándo cambia el ritmo del mundo. Comió despacio, saboreando cada bocado, mientras Jackson se sentaba en su sillón, bebiendo un vaso de agua que desearía que fuera whisky. El fuego crepitaba, proyectando largas sombras danzantes contra las paredes de madera. Jackson metió la mano en la camisa y sacó una cadena de plata. De ella colgaban 2 piezas de metal maltrechas, sus placas de identificación. El paso del tiempo las había desgastado hasta dejarlas lisas. Las letras en relieve de su nombre, grupo sanguíneo y religión estaban descoloridas, pero legibles. Estaban calientes por el contacto con su piel, impregnadas de la sal de su sudor y el ritmo de sus latidos durante 30 años. Desabrochó el cierre. «Gunner», susurró, frente y en el centro. Gunner se levantó y se acercó, apoyando su pesada cabeza en la rodilla de Jackson. Jackson se inclinó hacia adelante. Sus manos, normalmente tan firmes con un rifle, temblaban. Enrolló la cadena alrededor del grueso cuello de Gunner, asegurándola detrás del collar de cuero. Las placas metálicas tintinearon suavemente contra la hebilla. «Ching, ching»,
Necesitas una armadura. ¿Para dónde vas?, dijo Jackson, con la voz cargada de emoción. Estas me mantuvieron a salvo. Ahora te mantendrán a ti a salvo. Gunner no intentó quitárselas. Se quedó completamente quieto, aceptando el peso. Si te pierdes, dijo Jackson con voz entrecortada, trazando la línea de la cicatriz en el hombro de Gunner. Si te asustas, siente ese peso. Recuerda, tienes un hogar, tienes un nombre, eres el chico de Jackson Steele. Gunner lamió la lágrima que cayó sobre la mano de Jackson. Aquella noche durmieron allí, sobre la alfombra, frente al fuego que se apagaba. El anciano y el perro, enredados en un montón de extremidades y pelo, tratando de ralentizar la rotación de la tierra, tratando de impedir que saliera el sol. Pero el sol siempre sale. A las 7:55 el sonido de un pesado motor diésel rompió el silencio de la mañana. Jackson estaba de pie en el porche, vestido con su camisa de franela y sus vaqueros, con su bastón en la mano. Gunner estaba sentado a su lado, con las placas plateadas brillando bajo la pálida luz invernal. Un camión militar de transporte negro mate subió por el camino de entrada. No parecía un vehículo de rescate, parecía una bóveda sobre ruedas. Dos hombres salieron. Llevaban uniformes multicam, boinas y las expresiones serias y vacías de los hombres que trabajan en las sombras. El líder se acercó. Era joven, tal vez de 30 años, con una mandíbula como una pala y ojos que no se perdían nada. «¿Señor Steele?», preguntó el soldado. «Soy yo. Soy el sargento Graves del 75 Regimiento de Rangers. Vengo a por el recluta». Graves no miró a Gunner como si fuera una mascota. Lo miró con una evaluación profesional, fijándose en su tamaño, la cicatriz, la postura alerta. «Está listo», mintió Jackson. Graves le entregó a Jackson un portapapeles. Transferencia de propiedad y exención de responsabilidad. Procedimiento estándar para los activos adquiridos del sector civil. Activos. Jackson cogió el bolígrafo. Lo ideal habría sido leer la letra pequeña. Lo ideal habría sido preguntar por los derechos de visita, por los planes de jubilación, pero él sabía lo esencial. Una vez firmada la línea, la propiedad pasaba a ser del tío Sam. Firmó con su nombre. Jackson H. Steele. La firma era irregular. Responde a señales manuales y órdenes en alemán, dijo Jackson, devolviendo la carpeta. Es fuerte por el lado izquierdo. Vigila en su flanco. Protege el punto ciego de forma natural. Y no le gustan los ruidos fuertes cuando duerme, a menos que lo despierten con un toque. El sargento Graves asintió con la cabeza y su expresión se suavizó ligeramente. Nos ocuparemos de él, señor. Va a salvar muchas vidas. Lo sé, susurró Jackson. Graves se dirigió a la parte trasera del camión y bajó la rampa. Silbó. «Vamos, cachorro». Gunner no se movió. Se quedó sentado en el porche, con el cuerpo pesado como el plomo. Miró el camión y luego miró a Jackson. «No». «Vamos, Gunner», dijo Jackson, esbozando una sonrisa forzada. «Ve a dar un paseo». Gunner no se movió. Emitió un gemido bajo, un sonido de confusión y pánico. Presionó su cuerpo contra las piernas de Jackson, casi derribando al anciano. Enterró su nariz en el bolsillo de Jackson. «Te estoy protegiendo. Ese es mi trabajo. ¿Por qué me estás echando?» «Señor», dijo Graves adelantándose con una correa, «a veces ayuda si lo lleva usted mismo». Jackson asintió. Tomó el collar de Gunner, acariciando con la mano las placas de identificación, y lo bajó por los escalones. Llegaron al final de la rampa metálica. Gunner bloqueó las patas. Clavó las patas en la grava, bajando su centro de gravedad. Era inamovible. Miró a Jackson y sus ojos ámbar se llenaron de lágrimas. Lanzó un ladrido agudo. «No». Agarró el pantalón de Jackson con los dientes suavemente, muy suavemente, y lo tiró hacia la casa. El corazón de Jackson se hizo añicos. Quería caer de rodillas. Quería agarrar al perro y decirle a Graves que se fuera de su propiedad. Quería retirarse a la cabaña, cerrar la puerta con llave y vivir el resto de sus días con esta criatura que lo amaba más que a la vida misma. Pero entonces miró a Gunner. Vio la inteligencia, el poder, la necesidad de un propósito. Vio el Ferrari en el maizal.
Si lo conservaba, Gunner sería feliz, pero sería pequeño. Si lo dejaba ir, Gunner sería grande. Jackson sabía lo que tenía que hacer. Ya no podía ser el dueño amable. Tenía que ser el Marine. Tenía que romper el vínculo para salvar al soldado. Jackson liberó su pierna. Dio un paso atrás. Enderezó la espalda. Ignoró el dolor en la rodilla. Enderezó los hombros y levantó la barbilla. La transformación fue instantánea. El anciano destrozado desapareció. El sargento primero regresó. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire frío de la montaña. ¡Sargento Gunner!, gritó Jackson con una voz que resonó como un latigazo en el patio. Gunner se estremeció. Se puso firme, con sus instintos dominando sus emociones. Miró a Jackson con las orejas erguidas. Jackson levantó la mano derecha en un saludo militar. Rígido, perfecto, respetuoso. «Misión», gritó Jackson, señalando el oscuro interior del camión. «En marcha». Era una orden, no era una petición. Era una orden directa de un oficial superior. Gunner tembló, miró el camión oscuro y luego volvió a mirar a Jackson. Vio el saludo. Entendió que la misión estaba cambiando. Su guardia aquí había terminado. Gunner dejó escapar un último sonido, un aullido que sonó como un alma desgarrada por la mitad. Luego se dio la vuelta. Subió por la rampa. No miró atrás. No podía. Si miraba atrás, no sería capaz de marcharse. El sargento Graves cerró la puerta. «Gracias, señor», dijo Graves, saludando a su vez a Jackson. Jackson no bajó la mano hasta que la rampa se cerró. El motor rugió. El camión levantó grava y comenzó a rodar por el camino de entrada. Jackson se quedó allí, con las manos aún levantadas en el aire mucho después de que las luces traseras desaparecieran tras la curva. El silencio volvió. El viento soplaba entre los pinos. La nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo las huellas de los neumáticos, cubriendo las huellas de las patas. Jackson bajó la mano. Se sentía pesada, como una piedra. Se dio la vuelta y regresó a la cabaña. Abrió la puerta. La alfombra junto al fuego estaba vacía. El cuenco del agua estaba lleno. La casa olía a humo de leña y a perro. Jackson se acercó a la mesa que había en la esquina. Miró la bandera doblada. Miró el espacio vacío donde solían colgar las placas de identificación. Se sentó en su silla. No se sirvió una copa. No lloró. Simplemente se quedó allí sentado, en la oscuridad creciente, escuchando el sonido fantasmal de un segundo latido que ya no estaba allí. Volvía a estar solo. Pero esta vez la soledad era diferente. Era el orgulloso y vacío dolor de un hombre que lo había dado todo por la causa. «Dales duro, Marine», susurró Jackson a la habitación vacía. «El tiempo es un ladrón cruel, pero también es un contable honesto. Te quita la juventud, la velocidad y el cartílago, pero a cambio te da la verdad de quién eres». Habían pasado 5 años desde que la camioneta negra bajó por el camino de entrada. 5 inviernos de silencio. 5 primaveras viendo cómo se derretía la nieve en soledad. Jackson Steele tenía ahora 60 años, pero se sentía como si tuviera 80. El frío húmedo de las cascadas se había instalado de forma permanente en su cadera y su rodilla. Ahora caminaba con un bastón más pesado, un trozo de nogal americano que él mismo había tallado. Su cabello era del color del cielo invernal, blanco y fino. La cabaña no había cambiado, aunque parecía más grande, más vacía. La alfombra junto a la chimenea seguía allí, desgastada y vacía. Entonces llegó la carta. No era el temido telegrama que todas las familias militares temen. Era un grueso sobre de color crema con el sello del Departamento de Defensa grabado en oro. Invitación a la ceremonia de jubilación y honores. Unidad de Operaciones Especiales, K9. Jackson sostuvo el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la lista de nombres hasta detenerse en uno. Sargento Mayor Gunner. Estaba vivo. El trayecto hasta la base aérea naval en la costa duró 4 horas. La vieja camioneta de Jackson gemía a la velocidad de la autopista, pero Jackson la empujó. Llevaba puesto su uniforme azul marino. Le quedaba ajustado en la cintura y olía a naftalina, pero había pulido los botones hasta que brillaban como monedas de oro. La base era un mundo de hormigón y acero gris, con olor a combustible de avión y salitre.
La ceremonia se celebró en un gran hangar, con las enormes puertas abiertas para revelar el gris océano Pacífico agitado en la distancia. Se instalaron gradas llenas de soldados, familias y oficiales de alto rango. Una banda militar tocaba una melodía grave y sombría. Jackson se sentó en la última fila. Apoyó las manos en su bastón, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Estaba aterrorizado. ¿Y si Gunnar no lo recordaba? ¿Y si la guerra había destrozado la mente del perro, al igual que había destrozado la de tantos hombres que Jackson conocía? ¿Y si estaba ante un extraño? La ceremonia comenzó. Fue larga y formal. Se pronunciaron discursos sobre el deber, el honor y el vínculo tácito entre el adiestrador y el perro. Luego comenzó el pase de lista. Uno a uno, los perros fueron sacados al exterior. Algunos eran jóvenes, retirados prematuramente debido a lesiones. Otros eran viejos. Todos caminaban con una dignidad que silenció a la multitud. «Sargento Mayor Gunner», resonó la voz del locutor por los altavoces. Se abrió una puerta lateral. Jackson dejó de respirar. De entre las sombras salió un adiestrador, un joven cabo, y junto a él, Jackson se llevó la mano a la boca para reprimir un sollozo. El Ferrari había desaparecido. En su lugar había un tanque que había atravesado el infierno y había regresado. Gunner era viejo. Su hocico era completamente gris, una máscara de sabiduría que cubría el pelaje negro. Caminaba con una pesada cojera, favoreciendo su pata trasera derecha. Una de sus orejas, la izquierda, estaba destrozada, le faltaba un trozo de la punta, pero fueron sus ojos los que le rompieron el corazón a Jackson. El agudo fuego ámbar se había apagado. Una neblina azul lechosa cubría sus pupilas. Cataratas. No podía ver a la multitud. No podía ver las banderas. Caminaba entre una neblina de sombras y ruido. El locutor comenzó a leer la mención. Al sargento mayor Gunner se le atribuyen 54 patrullas de combate confirmadas, 2 despliegues en Afganistán y 1 en Siria. Se le cita por la detección de 12 artefactos explosivos improvisados, lo que salvó la vida de aproximadamente 40 personas. Resultó herido en combate en la provincia de Kandahar mientras protegía a su adiestrador de la metralla. La multitud estalló en aplausos, una ovación de pie. Gunner no reaccionó al ruido, se quedó en el centro del escenario, con la cabeza gacha. Parecía cansado, parecía un guerrero que había llevado el peso del mundo durante demasiado tiempo y solo quería dejar su carga. El adiestrador le quitó la correa ceremonial. Era la tradición. El perro era técnicamente libre para ir con su nueva familia. «Gunner», dijo el adiestrador en voz baja, dándole un codazo. Gunner se quedó allí confundido, giró la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Parpadeó con sus ojos nublados ante las fuertes luces del hangar. Buscaba una orden, buscaba una misión. No sabía que la guerra había terminado. Jackson no pudo soportarlo. Se levantó. Su bastón golpeó el suelo metálico de las gradas. El ruido se perdió entre los aplausos, pero a Jackson no le importó. Se abrió paso entre las rodillas de las personas de su fila, murmurando disculpas, moviéndose tan rápido como le permitían sus piernas destrozadas. Llegó al final de las gradas. Pisó el suelo de hormigón del hangar. Estaba a 50 metros de distancia. El viento cambió. Una brisa sopló desde el océano trayendo el aire salado, el olor a combustible de avión y algo más. El olor a pino viejo, el olor a humo de leña, el olor a una marca específica de detergente para ropa barato. En el escenario, Gunner se quedó paralizado. Sus orejas se aguzaron. Su nariz trabajaba sin descanso, temblando, inhalando profundas bocanadas de aire. La multitud comenzó a callarse al darse cuenta de la reacción del perro. Gunner giró la cabeza. No miraba al general. No miraba al adiestrador. Apuntaba con el hocico, como la aguja de una brújula, hacia el anciano que cojeaba por el suelo. Entonces, un sonido rompió el silencio. Ching ching. Era un sonido diminuto, metálico y rítmico. Las placas de identificación. La cola de Gunner dio un único golpe vacilante. Jackson se detuvo. Estaba a 20 metros de distancia. Se mantuvo erguido, ignorando el dolor, ignorando las lágrimas que le corrían por la cara. «Gunnar»,
llamó Jackson. Su voz era ronca y vieja, pero tenía el mismo tono de amor que le había susurrado en la oscuridad durante las pesadillas. Todo el cuerpo de Gunnar tembló, un gemido se le atragantó en la garganta, un sonido agudo de incredulidad. Sus ojos lechosos no podían ver el rostro, pero su corazón reconoció la voz. La disciplina se rompió. El entrenamiento se evaporó. El soldado desapareció. El cachorro regresó. Gunnar se lanzó. No era la carrera veloz de su juventud. Era un galope, desigual y desesperado. Sus garras arañaban el cemento. Casi resbala, pero se recuperó, impulsado por 5 años de espera. ¡Amigo!, gritó Jackson cayendo de rodillas. Gunnar lo golpeó. Se estrelló contra el pecho de Jackson, tirando al viejo Marine hacia atrás, al suelo. A Jackson no le importó. Rodeó con sus brazos el cuello enorme y lleno de cicatrices. Gunnar estaba frenético. Lloraba fuerte, lanzando gritos de alegría pura y sin adulterar. Lamía la cara de Jackson, sus lágrimas, sus orejas, sus manos. Hundió el hocico en el cuello de Jackson, inhalando el aroma que había conservado en su memoria a través de los disparos y las tormentas de arena. Ching, ching, ching. Las placas de identificación del collar de Gunnar tintineaban contra el uniforme azul marino de Jackson, una música más dulce que cualquier sinfonía. «Te tengo», lloró Jackson, hundiendo el rostro en el pelaje gris. «Te tengo. Estás bien, todo está bien». El hangar estaba en silencio sepulcral. Entonces, en algún lugar de la primera fila, un general se secó los ojos. Un joven soldado sollozó y los aplausos comenzaron de nuevo, esta vez no por cortesía, sino atronadores, sacudiendo las vigas. Gunnar no oyó los aplausos, solo oía los latidos del corazón de Jackson. Lentamente, Jackson se incorporó. Gimió. Sus articulaciones protestaron, pero sonreía, una sonrisa que borró 10 años de su rostro. Buscó su bastón, pero no lo necesitaba. Gunnar presionó su hombro bajo el brazo de Jackson, sosteniéndolo, soportando su peso tal como lo había hecho en la tormenta de nieve años atrás. El joven cabo se acercó, sonriendo entre lágrimas. Le tendió la correa. «Es todo suyo, señor. Los papeles están firmados». Jackson tomó la correa. Le pareció ligera en la mano. «No», dijo Jackson, enganchándola al collar. «No es mío». Miró al perro, que lo miraba con esos ojos nublados y confiados. «Nos pertenecemos el uno al otro». Jackson se puso de pie, se ajustó la gorra, miró al general en el escenario y le hizo un saludo militar. El general le devolvió el saludo, manteniéndolo hasta que Jackson se dio la vuelta. «Vamos a casa, Gunnar», susurró Jackson. «La guerra ha terminado». Salieron del hangar hacia las puertas abiertas de la bahía, donde el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico. Dos viejos guerreros maltrechos, llenos de cicatrices y cojeando en perfecta sincronía. La luz se reflejó en las placas de identificación plateadas que colgaban del cuello de Gunnar, brillando como una señal de fuego. Caminaron hacia la luz dorada, dejando atrás las largas sombras del pasado. Estaban destrozados, sí, pero mientras se apoyaban el uno en el otro, caminando hacia el camión que los llevaría de vuelta a las montañas, por fin se sentían completamente completos. Jackson y Gunnar nos enseñan una profunda lección sobre la verdadera naturaleza del amor. A menudo pensamos que el amor significa aferrarnos a las cosas que nos hacen sentir seguros, pero Jackson nos mostró que la forma más pura de amor es el sacrificio. Amaba a Gunnar lo suficiente como para dejarlo ir, para permitirle cumplir el destino para el que había nacido, aunque eso significara volver a su propia soledad. En nuestras propias vidas, a menudo tenemos miedo de dejar ir, ya sea un hijo que se va a la universidad, un amigo que persigue un sueño o un capítulo de nuestras vidas que se cierra. Pero como vimos con dos viejos guerreros caminando hacia el atardecer, el amor verdadero nunca se va realmente. Vuelve. Lo que está destinado para ti siempre encontrará su camino a casa. Y los lazos forjados en la lealtad y el sacrificio son las únicas cosas que el tiempo no puede destruir. Querido Señor, te damos gracias por los compañeros que envías a nuestras vidas para sanar nuestras heridas. Te pedimos que cuides de los solitarios,
los cansados y aquellos que han sacrificado tanto por los demás. Por favor, protege a nuestros soldados, a nuestros veteranos y a los fieles animales que sirven a su lado. Danos la fuerza para ser valientes al dejar ir y la gracia para estar agradecidos en nuestros reencuentros. Que nunca olvidemos que, incluso en nuestros inviernos más oscuros, nunca estamos realmente solos. Si esta historia de lealtad y reencuentro te ha llegado al corazón, dedica un momento a darle a me gusta a este video y compártelo con un amigo que necesite recordar cómo es el amor verdadero. No olvides suscribirte al canal para ver más historias que alimentan el alma. Y si crees que Dios restaura lo que está roto, escribe amén en los comentarios a continuación para reclamar esa bendición para ti y tu familia.